Iglesia de Dios Unida, una asociación internacional, presenta Estudios Bíblicos de miércoles por la noche. Muy buenas noches, bienvenido una vez más al estudio de los miércoles por la noche y bienvenido muy especialmente a las personas que siempre nos acompañan cada 15 días a estos estudios y en forma muy especial a todas las personas que por primera vez nos están escuchando y viendo a través de internet. Hoy vamos a tocar el siguiente tema: ¿habrá vida después de la muerte? Esta es una de las grandes y profundas preguntas que durante toda la historia del ser humano se ha preguntado. ¿Seguirá consciente o continuará con vida después de mi muerte? Preguntas como estas, los cristianos tradicionales se hacen constantemente. ¿Iré al cielo o al infierno? En la vida normal de nuestras poblaciones, comunas, ciudades, vecindarios, nos preguntamos esto. Solo cuando la muerte nos ha tocado a alguien cercano, por supuesto. En nuestra región latinoamericana es tradicional la creencia de que la vida continúa después de la muerte. Esta es tan popular que lo vemos a diario en las calles, en los caminos de nuestras carreteras. Y encontramos entonces unos signos ya que nos dan cuenta de esto. Por lo tanto, hoy tocaremos este tema ya, y estudiaremos, lo revisaremos y partiremos con una idea que está en nuestras poblaciones, que son las animitas. Las animitas es una manifestación religiosa o supersticiosa obviamente entendible cuando íbamos y tratábamos de sacar esas monedas que la gente tiraba o apagar las velas del lugar donde ellos ponían estas manifestaciones, esta gente. Vamos entonces a revisar este concepto que está instalado en toda nuestra población. Tenemos varias animitas en nuestro país. Por ejemplo, tenemos la tumba de Carmencita Cañas. Esta animita ya está ubicada en el cementerio general. La abundancia de animita en este camposanto laico contrasta también con la sequía de tales manifestaciones de fe popular en el vecino cementerio católico que está cerca. También tenemos otra animita que también muchos la conocen, la animita de Alicia Bond. Esta está ubicada en el sector de Pedreros, es en la cercanía del Estadio Monumental. Si ustedes se recuerdan del Estadio Monumental, donde está el Colo-Colo, cerca de Vicuña Maquena. Conmemora el asesinato de la muchacha ocurrida en 1944, en un controvertido caso de la época. Hay otra más, que también es interesante, que está la animita de Romualdito. Esta animita está ubicada en la calle San Borja de la Estación Central, a escasa distancia de Alameda. Se trata de una de las animitas más famosas y conocidas en todo Chile, y que intentó ser demolida alguna vez, pero se fracasó cuando los trabajadores de las maquinarias pesadas alegaron supuestos hechos sobrenaturales que detenían a sus equipos. Hay otra animita también, Pepito. Esta está ubicada en Recoleta,
corresponde a un adolescente que, según las leyendas que rondan, habría sido asesinado brutalmente por delincuentes callejeros, o bien murió víctima de un accidente causado por un vehículo de locomoción colectiva a escasos metros de la avenida Recoleta y del cementerio general. Hay otras más. Pepito, esta está ubicada en Recoleta, corresponde a un adolescente que, según las leyendas que rondan, habría sido asesinado brutalmente, ya, por delincuentes callejeros. Otra más, la animita del cabo segundo Juan Ramón Morales Gajardo. Este señor fallecido en un accidente vehicular el 3 de julio de 1993 en la calle Santa Amalia, esquina de Colombia, en la comuna de La Florida, apodado el Paquito. Se convirtió rápidamente en una animita milagrosa que concedía favores, pues las placas de agradecimiento comienzan a aparecer al año siguiente de su muerte. También hay otra animita de Mauricio Andrés. Este está en el barrio Mapocho, frente a la piscina escolar de la Universidad de Chile. Corresponde a un niño vendedor de bocadillos en las micros, que fue trágicamente arrollado por un bus de la locomoción colectiva en los años 80. También está otra que se llama la Virgen de las Vizcachas, que la gente hace manda el 12 de octubre de todos los años. Esto empezó en el año 1964, y la leyenda dice que en este cerro, que pertenecía a don Juan Enrique Tocornal, había antes una roca con la Virgen, y que los locales la veneraban y la querían mucho. Pero en los años 40, un inquilino que pasaba ebrio la destruyó a balazos, causando gran congoja y malestar. Bueno, los vecinos y fieles se reunieron y compraron una imagen de la Virgen del Carmen para colocarla en el mismo lugar. Como ustedes pueden observar, ya, el tema de las animitas es un tema que llama la atención a muchas personas. Pero definamos el término de animita. Animita es un lugar de veneración religiosa o mitológica. Generalmente se desarrolla como un templete, ermita, capilla o santuario, construcciones que recuerdan un hecho trágico en espacios públicos. También se establece como sitio de veneración informal de santidades o personajes a los que se atribuye alguna característica extraterrenal. ¿Qué es una animita? ¿O qué debe tener para ser considerada como tal? Bueno, la palabra y el concepto, que ni siquiera figuran en los principales diccionarios de la lengua española, nos llevan a aportar, a investigar. Por otro lado, el escritor Platt nos presenta la siguiente definición, que es muy interesante. Dice él lo siguiente: nace una animita por misericordia del pueblo en el sitio en que aconteció una mala muerte, por supuesto. Tenemos entonces muchas animitas, ya, que son monumentos funerarios que no contienen, por supuesto, el cuerpo. Es muy paradójico este tema, porque la gente sigue creyendo en estas cosas. El filme La sombra del amor, esta película que trata de una pareja que se aman mucho. Por envidia, el novio es asesinado y después de muerto se queda en el limbo, en un mundo invisible para los humanos,
donde los que tienen situaciones pendientes en su vida terrenal quedan vagando entre los vivos sin que estos pudiesen escucharlos o verlos. Los malos o gente que ha sido mala en su vida terrenal duran muy poco en este limbo. Muy pronto son llevados por unas sombras negras al infierno. En este caso, en esta película, nuestro protagonista, una vez que ha resuelto la situación pendiente que tenía en la tierra, es llamado para entrar en una luz mágica llena de paz y de gozo. Luego, por supuesto, desaparece en este túnel luminoso. Todo este mundo imaginario crea expectativas falsas que hacen estimular la imaginación de quienes se alimentan de estas expectativas imaginarias e incluso infantiles. En la antigua Roma, por ejemplo, existía también esta creencia, la veneración a los muertos. Pensaba que continuaban en otra vida. Y no solamente en Roma, sino que desde las civilizaciones más antiguas podemos encontrar estas creencias. Los fenicios, los egipcios, los persas, los sirios, los griegos, los romanos tenían creencias muy profundas y estructuradas sobre la vida después de la muerte. Si revisamos la literatura antigua, vamos a encontrar estas creencias instaladas en las civilizaciones antiguas. Habían también ritos funerarios y costumbres. En Roma, por ejemplo, estaban las fiestas parentales o parentalia. Eran fiestas fúnebres que se celebraban en la antigua Roma todos los años, del 13 al 21 de febrero, en honor a los difuntos de una familia, parentes o a veces de un país. ¿No les suena un parecido esto en la actualidad? En el primer día de la fiesta, el día 13, una virgen vestal realizaba la apertura de los ritos públicos para el colectivo romano de los parentes en la tumba de la vestal Tarpeia. El resto de la parentalía era esencialmente doméstica y familiar. Los parientes y amigos de los muertos se reunían, visitaban las tumbas y realizaban sobre ellas sacrificio. También hacían ofrendas de leche, vino, miel, harina y celebraban festines. Si hacemos una línea de tiempo, podemos encontrar vestigios de estas creencias desde la prehistoria, pasando por la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea y, por supuesto, esta era, la era de las telecomunicaciones, donde el Internet, donde las comunicaciones están a la orden del día, todavía existen las mismas y el mismo tipo de creencias sobre la continuidad de la vida después de la muerte. Bueno, en este minuto yo quiero invitarles a que puedan ustedes solicitar esta literatura que nosotros tenemos. Si usted desea estudiar este tema más a fondo, puede solicitar nuestro folleto gratuito, El cielo y el infierno. ¿Qué es lo que enseña realmente la Biblia? Puede escribirnos a nuestras casillas 10386 Santiago o conectarse a internet a la dirección iduay.org. Deseamos ofrecerle nuestra literatura. Usted puede solicitarla totalmente gratuita. Continuamos entonces con nuestro tema y encontramos algunos conceptos. Por ejemplo, la inmortalidad del alma. ¿Iré al cielo o al infierno cuando muera? Preguntas que la gente se hace. Familiares, amigos que han muerto, se han preguntado ¿qué les pasó después de muerto?
¿A dónde se han ido? ¿Y qué me pasará a mí cuando me muera? Son preguntas que están latentes en las personas. Y para eso es necesario que encontrar alguna respuesta, y vamos a definir algunos conceptos. El primer concepto que lo invito a que podamos revisar es el concepto del infierno. Este concepto es muy antiguo. Antes de empezar a definirlo, es necesario considerar que la creencia del infierno viene de mucho tiempo atrás. En los tiempos bíblicos, los cananeos pensaban que las cuevas y manantiales eran la entrada a las moradas subterráneas de dioses y diosas que se guarecían allí durante los meses de invierno. Tenemos también los dioses del Olimpo, que ustedes en la escuela o en el liceo lo han aprendido. En Grecia y Roma también tenían profundas ideas sobre el mundo subterráneo e invisible, un mundo de dioses y muertos conscientes. Tenemos también en la literatura antigua la Odisea, que es obra de Homero. Homero era un poeta griego que vivió en el siglo VIII a.C. y escribió muchos libros. Escribió la Odisea, la Ilíada, y es considerado el padre de la literatura griega. Su literatura fue un pilar fundamental para la filosofía, el teatro y la obra epopeyas en la civilización occidental. Pero en su obra La Odisea, que quiero que pongamos atención, aquí él relata sobre Ulises, que visita la morada de los dioses de los espíritus, un mundo sombrío y tenebroso de oscuridad. Aquí él se encuentra con los espíritus incorpóreos de su madre muerta y de los héroes de Agamenón, Aquiles y Agas. Este lugar subterráneo, lúgubre, deprimente, Homero lo llama como la casa de Hades. También hay otros personajes importantes. Platón, por ejemplo, habló de un concepto acerca del lugar de castigo eterno. Platón también es un filósofo que nació en el año 427 a.C. en Atenas. Es proclamado discípulo de Sócrates, aceptó su filosofía y forma dialéctica del debate. Fundó las primeras escuelas filosóficas, la academia, que perduró por siglos. Y este personaje, por supuesto, presenta algunos conceptos. El filósofo griego Platón popularizó varios conceptos que afectaron las futuras ideas sobre el infierno y otros conceptos más, pero estamos enfocándonos sobre este concepto. ¿Qué decía él? Con respecto a este tema, agregó él la siguiente idea, la idea de la inmortalidad del alma. Él decía que al morir la persona, su alma va al infierno o al cielo. Ese era el concepto que él acuñó. En su famosa obra La República, escrita alrededor del año 400 a.C., Platón describe a alguien que ve lo que le sucede a las personas en el más allá. Habían dos abismos en la tierra y otros dos abismos arriba en el cielo. En el espacio intermedio habían jueces sentados que ordenaban a los justos, después de haberlos juzgado, ascender por el camino celestial a la derecha, iban al cielo, y de igual manera ordenaban a los injustos descender al infierno por el camino inferior a la izquierda. Platón continúa su explicación diciendo que los enviados al infierno que hubieran sido castigados, ellos merecían ser castigados 10 veces más, mientras que los que eran recompensados con una vida futura celestial recibían el galardón del amor, la justicia,
la santidad en la misma proporción. Tenemos acá una transparencia que habla sobre el Hades o el inframundo. El Hades era el antepatio del palacio del Hades y de Persófone. Se situaba un tribunal con 3 jueces que estaban a la entrada del inframundo: Minos, Eaco y Radamantis. Allí las almas eran juzgadas, o iban al cielo o iban al infierno. Por supuesto, todo esto es literatura griega, de lo que las personas podían imaginarse lo que podía ser. Todas estas ideas han influido en el mundo cristiano. Influyeron después de la muerte de Cristo, después del año 100, influyeron. Todas estas ideas sobre el infierno y el cielo, el alma inmortal, no tienen la base en la Biblia. No encontramos estos conceptos ahí. Estas ideas nacieron en la mente de los antiguos pueblos de la antigüedad, en la literatura y en los pensadores griegos y romanos. Avanzando los siglos después de Cristo, los primeros pensadores, entre comillas, cristianos católicos, cristianos protestantes o cristianos evangélicos, ¿ya? Estos pensadores como Tertuliano, Justino Martín, Agustín, fueron seducidos por la filosofía griega y luego incorporaron estas ideas y conceptos a la teología católica, y luego pasó a la teología protestante y por ende al mundo evangélico. Otro personaje que bien influyente también es Dante Alighieri, que vivió el año 1265. ¿Ya? Este es un poeta medieval que escribió la obra literaria La Divina Comedia. Él, en su viaje, en el viaje de Dante, viaja, por supuesto, por el infierno, el purgatorio y el cielo. Es guiado por Virgilio, fallecido mucho tiempo antes. Muchas cosas ven en el viaje, en cada nivel de cada lugar. En el infierno encontramos a Satanás y sus demonios atormentando a los condenados eternamente. Este concepto potente se convirtió en un dogma en la fe católica y en las iglesias ortodoxas rusas y griegas, y luego por los protestantes. Incluso Mahoma y otras religiones han adoptado estas ideas del cielo y el infierno. Sobre estos conceptos, por supuesto, se han escrito muchos libros e historias imaginarias. Pocos son los que han investigado lo que dice realmente la Biblia sobre estos temas. Hay que entender que todas estas ideas han nacido de literatura griega y antigua, y que nosotros debemos discriminar. Si vamos a creer historias literarias, que son historias imaginarias, con parte de verdad mezclado con la verdad, o vamos a acudir a la Biblia para entender y conocer realmente qué dice Dios sobre estos temas. Bueno, entonces, ¿qué dicen las Escrituras sobre el infierno? Lo primero que debemos hacer es tener una mente abierta a las Escrituras y creer lo que ellas dicen. Sacar las capas y capas de mitos e ideas de nuestra mente sobre este tema. Las palabras tienen un contexto y un significado original, y debemos tener una actitud de investigador para descubrir lo que realmente dicen. Vamos entonces muy brevemente a indagar
y buscar qué dice la Biblia y la investigación conceptual sobre estos temas. Aquí encontramos entonces que hay 4 palabras relacionadas con el infierno que aparecen en la Biblia. 3 de las 4 ideas, nada tienen que ver con la idea común del infierno, como cree la gente en forma general, como un lugar ardiente de tormento eterno. Antes de continuar, los vuelvo a invitar para que solicite la literatura El cielo y el infierno. Tenemos nuestra casilla 10386 Santiago, o bien llámenos para que podamos contactarnos con usted. En la pantalla aparecen los teléfonos para que usted pueda hacer contacto con nosotros y nosotros con mucho gusto le podemos responder las preguntas que usted haga y también, por supuesto, regalarle en forma gratuita la literatura que tenemos a disposición, totalmente gratuita. Continuemos entonces sobre estas ideas. 4 ideas sobre el infierno. La primera idea es el Seol del hebreo y Hades del griego. La segunda idea del infierno es el concepto de Tártaro del griego, que viene del griego. La tercera idea del infierno es Gehenna del griego. Y el cuarto concepto de infierno es lago de fuego. Vamos a ver estos 4 conceptos en forma breve y reitero, si usted quiere profundizar, puede solicitar nuestra literatura. Vayamos entonces con el primer concepto, el infierno. Como sinónimo sería Seol en hebreo del hebreo y Hades del griego. Aquí entonces encontramos, en primer lugar, que todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y algunas partes en arameo. Seol es la palabra hebrea traducida como infierno en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, sinónimo de infierno en el Antiguo Testamento sería Seol. Seol es la morada de los muertos, es decir, la tumba. Muchos hombres en el Antiguo Testamento, como Jacob, David, Ezequías, sabían que al morir irían al Seol. El equivalente a Seol en el Nuevo Testamento es Hades, que también se refiere a tumba. Y aquí tenemos un doble significado. En el Nuevo Testamento, el Hades del Nuevo Testamento se refiere a tumba o muerte. Veamos un versículo en Mateo 11, 23, y encontramos acá, en 11, 23, que dice lo siguiente: y tú, Capernaum, Cristo aquí está hablando, le está diciendo a esta ciudad, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. La otra escritura interesante que también habla relación sobre esto, dice en Hechos 2:27, porque no dejarás mi alma en el Hades, en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto se refiere al Señor Jesucristo, que no permaneció en la tumba, en el Hades. En Hechos 2:31 dice acá, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Este versículo se refiere a nuestro Señor Jesucristo, que Él no permaneció en el Hades, no estuvo en el sepulcro, ni su carne vio corrupción. Bueno, vayamos con el otro significado que
que dice Hades en la definición griega. La palabra Hades de la mitología griega hace referencia a un mundo subterráneo y tenebroso, en que la gente permanece en un estado consciente después de muerto. Ahí tenemos abajo una gráfica que muestra cómo pensaban los griegos con respecto al Hades, que ellos lo entendían de esa manera. El segundo concepto de infierno, que sinónimo sería tártaro del griego, del tártaro, es una variante de tártaro. Ya en el Nuevo Testamento se traduce como infierno. Se utiliza una sola vez en la Biblia, en 2 de Pedro 2:4. Aquí dice lo siguiente: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio. ¿A qué se refiere Pedro sobre esta escritura? Bueno, veamos primero el significado griego de tártaro. Tártaro era el nombre del abismo mitológico en el cual los dioses reverdes estaban confinados. Ahí habían monstruos como este perro de 3 cabezas que maltrataba y se comía a los dioses reverdes y sufrían, por supuesto. Tártaro que usó Pedro, lo usó en forma metafórica del idioma griego para demostrar que los ángeles que pecaron fueron echados en prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio final. A eso apunta Pedro con respecto a este tema de tártaro, que traducido es infierno. El tercer concepto de infierno es Gehenna, del griego, por supuesto. Gehenna viene del hebreo Gai Inom, que significa valle de Inom. Esta está ubicada al sur de oeste y este de Jerusalén. Si vemos acá la ciudad, vamos a encontrar que en el lado suroeste y este encontramos el valle de Hinnom. Y viendo un mapa donde muestra la topografía, vemos que en ese sector que acabamos de ver, ya encontramos ahí que hay un valle profundo, un valle que está sobre la muralla, bajo la muralla, y que hasta el día de hoy permanece. Bueno, veamos en el Antiguo Testamento qué significaba, qué había en este lugar. Este era un lugar de adoración de los cananeos, antes que Israel se instalara como nación en ese lugar. Era un lugar donde los cananeos hacían sacrificios de niños de meses a sus dioses Moloch y Baal. Ellos los depositaban en ese dios que debajo estaba encendido con llamas, y los niños, por supuesto, eran incinerados. Eso lo hacían como sacrificio a su dios. En el Antiguo Testamento con Israel, este fue un lugar abominable donde se adoraba, donde se acabaron la idolatría y se transformó en un botadero de basura y desperdicios. También tiraba los cadáveres de los criminales y animales muertos. Es interesante esto. Yo recuerdo, por ejemplo, un basural de niño, y que hoy, al pasar por ese lugar, vemos que hay chimeneas y producen gas metano. Yo me acuerdo que era un sitio eriazo, un hoyo grande, y echaban basura siempre. Bueno, las autoridades, ellos lo taparon y transformaron en parque, pero todavía sigue saliendo gas. Significa que hubiese calor en esa profundidad. En ese lugar, ya en el tiempo de Cristo, botaban la basura, los animales, y siempre había fuego ahí, siempre había fuego, ¿ya?
Vamos al cuarto concepto del infierno, que traducido es lago de fuego. Y aquí encontramos que en Apocalipsis se llama lago de fuego al lugar en que Dios activará en el juicio final a los que sean arrojados allí y sufrirán la segunda muerte, y no un tormento por toda la eternidad. No un tormento por toda la eternidad. No dice que va toda la humanidad ahí. Veamos primero, ¿qué dice en Apocalipsis 19:20? Dice lo siguiente: la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Es interesante entonces que habla que dos personajes van a ser lanzados ahí, la bestia y el falso profeta. En Apocalipsis 20:10 encontramos lo siguiente. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Por lo tanto, en el tiempo final, Dios va a lanzar estos personajes, y tenemos ya tres: la bestia, el falso profeta y Satanás, que es el diablo. Eso es lo que dice las Escrituras. En Apocalipsis 20:14 dice lo siguiente: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Aquí tenemos entonces dos personajes más, que es la muerte y el Hades. Por lo tanto, encontramos 5 personajes que van a estar en este lago de fuego: la bestia, el falso profeta, Satanás, la muerte, que ya después del juicio final no habrá más muerte, y el Hades, o sea, el Hades donde estaban los muertos. Jamás va a haber un Hades, una tumba, después del juicio final con nuestro Señor Jesucristo y Dios Padre. Encontramos otra escritura en Apocalipsis 20:15 y dice lo siguiente: el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y esto es al final. Al final habla del ser humano que es lanzado al infierno en el juicio final, no cuando muera en esta vida. Por lo tanto, los conceptos debemos tenerlos claros, y la Biblia nos da claras ideas con respecto a lo que nosotros debemos entender y creer. En Eclesiastés encontramos Eclesiastés 9:5, encontramos la siguiente escritura, que también me parece muy interesante. Dice lo siguiente: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. Por lo tanto, esta idea del purgatorio es totalmente falsa, porque cuando uno muere, nada sabe. La conciencia de uno se apaga. En Eclesiastés 9:6 dice también lo siguiente: también perecen su amor, su odio y su envidia. No podemos pensar en un infierno donde estaremos sufriendo los tormentos de la vida, y más aún sufriendo en ese infierno por el amor, por el odio. Dice que perecerán, se acabará el amor, el odio y la envidia, y ya nunca más tendrán parte todo lo que se hace debajo del sol. Por lo tanto, pensar que continúa el sufrimiento después de la muerte es muy cruel y es falso. Dios
es misericordioso y clemente y justo, además de ser muy, muy paciente con la humanidad. En Eclesiastés 9:10 dice también lo siguiente: todo lo que venga a la mano para hacer, hazlo con toda tu fuerza, porque en el Seol, en la tumba, donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Usted tiene hoy la oportunidad de conocer el plan de Dios para toda la humanidad. En este tiempo, Dios en su misericordia hará que toda la humanidad reconozca su autoridad, sus leyes, su forma de cómo en la vida al estilo de Dios. Dios dará la oportunidad que todos los que quieran lo puedan conocer. Usted puede conocerlo hoy, puede acudir a la Biblia y conocer lo que Dios dice con respecto a la vida, a la muerte y a la vida eterna. Lo invitamos a que solicite esta revista con este tema. ¿Qué sucede después de la muerte? Puede acudir a nuestra página en internet y ir a iduay.org y solicitar la revista. También puede ir a la casilla 10386 Santiago y escribirnos y solicitar toda esta literatura. También tenemos otra literatura que está a su disposición. Estos folletos no son para la venta. Estos folletos es una publicación de la Iglesia de Dios Unida, una asociación internacional, y se distribuye que lo deseen. Lo invitamos también a que solicite la revista en forma gratuita, esta revista de julio-agosto 2015. Puede ir a la página iduay.org y solicitarla. Las buenas noticias, el despertar del oso ruso. Lo invitamos entonces para que nos acompañe nuevamente en 15 días más en los estudios bíblicos de los miércoles por la noche. Espero que haya sido provechoso este estudio y haya despertado el interés de cada uno de ustedes para que pueda indagar más sobre este tema tan profundo con respecto a lo que Dios tiene preparado. Lo invitamos también a que vaya y solicite nuestra revista, solicite también nuestros folletos que tenemos a disposición de usted totalmente gratuito. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Iglesia de Dios Unida, una asociación internacional, presentó Estudios Bíblicos de miércoles por la noche.